Necesito que dejes de actualizar el gráfico cada 5 segundos. Deja de gritarle a la almohada. Y por favor, deja de escribirle a tu esposa que tenemos que vender al perro para cubrir el margin call. Tranquilo, el perro está a salvo, tú también. Pero lo que no está a salvo es lo que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Eso ya no es un gráfico de precios, es una escena del crimen. Si ayer por la mañana miraste la pantalla y solo viste rojo, si la plata fue golpeada por debajo del nivel de los $90, si el oro entró en caída libre y ese miedo frío empezó a retorcerte el estómago, entonces tengo malas noticias para ti. Has caído en la trampa. Estás mirando el teatro de marionetas sobre el escenario, mientras el verdadero teatro detrás de ti ya está ardiendo. Porque mientras el precio en la pantalla grita crash, los datos que salen de las bóvedas susurran algo completamente distinto. Corrida bancaria, retirada física. Ayer, viernes 30 de enero de 2026, fin de la semana, fin del mes, y precisamente en ese momento los poderosos decidieron organizar una fiesta. Invitaron al precio de la plata a una boda roja, lo llevaron al fondo y lo asesinaron en menos de 24 horas, de más de $120 a por debajo de 90. Para los observadores externos, esto parece el fin del mundo. La burbuja ha estallado, el juego se ha terminado. Pero si te secas las lágrimas y en lugar de mirar el gráfico miras los datos de entrega, los avisos de entrega publicados ayer por la mañana, entonces ves algo que desafía toda lógica. Porque esta caída de precios no fue una liquidación, fue un intento desesperado de evitar una explosión nuclear. Y para entenderlo, tenemos que hablar de un concepto que Wall Street odia: First Notice Day. El día de la liquidación. First Notice Day. Si no operas futuros, suena inofensivo, pero en este mundo es el día del juicio. Es el día en que quien posee el contrato debe elegir uno de dos caminos. Opción A, ruedas tu posición, vendes el contrato de febrero y compras el contrato de abril. Empujas el problema hacia adelante, sigues jugando en el juego del papel. Opción B, te quedas quieto, no haces nada. Y precisamente al no hacer nada, exiges legalmente una sola cosa: metal físico. Aquí está el punto clave. Normalmente los bancos aplastan el precio justo antes del First Notice Day para sembrar el pánico. Quieren que elijas la opción A, no quieren que tomes el metal. Así que tiñen el gráfico de rojo sangre. Gritan, crash, sálvate. Pero esta vez fue diferente. Los largos no huyeron, no vendieron. No se doblaron, se quedaron allí, cruzaron los brazos, miraron a los bancos directamente a los ojos y dijeron, en esencia, no me importa tu precio, entrégame mi oro. Y exactamente en ese momento las cifras de entrega explotaron. Los datos oficiales del CME Group, publicados ayer, muestran algo que solo puede describirse con una palabra: nuclear. Para el contrato de oro de febrero, ni siquiera el contrato más grande del año, en el primer día se emitieron 20.484 avisos de entrega. Deja que ese número se asiente un momento. Un contrato de oro igual a 100 onzas. 20.484 por 100. Esos son más de 2 millones de onzas de oro. Aproximadamente 63 toneladas. 63 toneladas de oro que en un solo instante pasaron del vendedor al comprador. Ahora imagina la psicología detrás de esto. El precio cae, el gráfico grita vende, y aún así alguien dice, sí, exactamente ahora lo quiero todo. ¿Por qué alguien compraría millones de onzas en medio de una caída de precios? Porque sabe que el cuchillo es falso, porque sabe que el precio está manipulado, y porque 63 toneladas de oro valen más que cualquier promesa en dólares de papel, sin importar lo que marque el ticker. Esto no fue especulación. Fue una votación con los pies, una votación masiva de desconfianza contra el sistema de papel. Los grandes actores, ballenas, fondos soberanos, bancos centrales, dijeron en la práctica, sacamos el metal del casino, nos vamos a casa. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque ahora debemos preguntarnos, ¿quién está entregando realmente ese oro? Y ahora llegamos a la pregunta que todo el mundo debe hacerse. ¿Quién es el pobre diablo que en medio de una escasez tiene que entregar millones de onzas de oro? Aquí es donde aparecen las huellas dactilares del cártel en la escena del crimen. El mayor emisor de avisos de entrega, la institución que más oro está entregando, no es otro que JP Morgan. La casa de Morgan emitió 11.959 avisos de entrega. Eso significa más de 1,1 millones de onzas de oro
que JP Morgan está soltando al mercado. Están alimentando a la bestia, vaciando sus bóvedas para satisfacer la demanda. Pero por supuesto hay un giro, porque JP Morgan nunca está solo en un lado del mercado. Son como un pulpo, tentáculos por todas partes. Mientras su cuenta interna entregaba más de 11.000 contratos, otro graso del mismo banco aparecía en el lado opuesto, recibiendo 7.995 contratos. Entregaron más de 11.000 y recuperaron casi 8.000. Pérdida neta alrededor de 3.000 contratos. ¿Por qué este ir y venir? ¿Por qué este volumen gigantesco en ambos lados? Es un juego de manos. Se intenta ocultar el flujo real, simular actividad cuando en realidad el oro solo se mueve del bolsillo izquierdo al derecho, mientras se intenta desesperadamente cumplir con las exigencias de los clientes. Y JP Morgan no está solo. Deutsche Bank emitió 2.387 avisos. UBS le siguió con 2.379. Los bancos europeos están siendo drenados. El oro sale de Londres, el oro sale de Zúrich. Aún no sabemos a dónde va, pero sí conocemos la magnitud. Normalmente, en el First Notice Day se quedan abiertos 2.000 o 3.000 contratos. ¿20.000? Eso es un evento de 10 sigmas, un cisne negro. Significa que el mecanismo del mercado de futuros, diseñado para evitar entregas físicas, ha fallado. El aplastamiento del precio debía funcionar, debía limpiar las posiciones abiertas. No lo hizo. Los compradores absorbieron el golpe y aún así exigieron el metal. Esto demuestra algo crucial. El precio que ves en la pantalla se ha desacoplado por completo de la demanda física. Si la demanda fuera débil, nadie exigiría entrega. Si la gente tuviera miedo, habrían vendido. Pero millones de onzas exigiendo entrega en plena caída de precios son la prueba definitiva de un mercado roto. Es como entrar en un concesionario Ferrari, ver un cartel que dice 90% de descuento y encontrar una fila de multimillonarios esperando. El cartel no es una advertencia, es un regalo. Y esto solo fue el comienzo. Porque mientras el oro era artillería pesada, en el mercado de la plata se desplegaron fuerzas especiales. Si el oro fue el campo de batalla de la artillería pesada, entonces la plata fue una operación de fuerzas especiales. Porque mientras el oro solo vio entregas nucleares, la plata vivió un colapso nuclear del gráfico. El precio fue empujado de más de 120 a menos de $90, una caída libre. Y justo en el momento en que cualquier inversor racional tuvo el mismo pensamiento, buy the dip, ocurrió algo extraño. No podías hacerlo. El botón de compra había desaparecido. Los comerciantes estaban fuera de línea. El mercado estaba a oscuras. Eso no fue casualidad. Eso no fue un error. Fue un bloqueo. Aquí comienza la trampa de los $90. Justo en el momento del crash, los grandes comerciantes entraron en mantenimiento programado, un viernes por la mañana, durante la sesión más volátil del año. ¿De verdad crees que alguien en el departamento de IT decidió que ese era el momento perfecto para una actualización de servidores? Por favor, eso no fue mantenimiento, fue un interruptor. Los comerciantes cortaron la corriente porque sabían exactamente qué habría ocurrido en los $90. Una ola de compras. Un tsunami de órdenes. Todo su inventario habría desaparecido en minutos. Y no podían cubrirse. El precio caía, el mercado era caótico y no podían comprar contratos de papel para protegerse. Así que cerraron las puertas, luces apagadas, debajo del escritorio. Y no fue solo un juego estadounidense, también Londres quedó a oscuras. Informes del mercado muestran que los sistemas electrónicos de emparejamiento en Londres se desconectaron al mismo tiempo. Problemas técnicos, una coincidencia perfecta que excluyó a los compradores asiáticos. Los arbitrajistas, listos para comprarlo todo, fueron bloqueados. Así se creó un vacío, sin oferta, sin resistencia. El precio pudo caer libremente hasta 90. Eso no es un mercado, eso es manipulación. Cuando el precio sube, suben los márgenes para detenerte. Cuando el precio cae, apagan las webs para detenerte. Cara, ellos ganan, cruz, tú pierdes. Pero solo si juegas su juego, porque el único objetivo de esta maniobra era muy simple. Querían que vendieras. Querían que miraras el gráfico rojo, sintieras ese nudo en el estómago y corrieras a tu comerciante para deshacerte de tu plata física. Están desesperados por tu metal. Aplastar el precio del papel es solo una forma de sacudir el árbol físico. Pero hay un problema, una variable que no calcularon, porque mientras las webs estaban caídas, alguien más entró al campo de juego. No un banco, no un hedge fund, una ballena.
Y aquí es donde tenemos que hablar de un nombre que deberías recordar. Mientras las páginas web estaban oscuras y el precio del papel se desplomaba, en segundo plano se desarrollaba una crisis silenciosa. Una crisis que casi nadie podía ver en el gráfico. Era una crisis de plata física. Más concretamente, plata de moneda al 90%. Los antiguos dimes, quarters y half dollars anteriores a 1965. Normalmente, esta junk silver es la columna vertebral del mercado minorista, altamente líquida, aceptada en todas partes, pero en esas horas se volvió repentinamente tóxica. No porque no tuviera valor, sino porque las refinerías cerraron el grifo. Las grandes refinerías ya operaban a más del 100% de capacidad. Demanda industrial, producción de lingotes, no quedaba margen. Así que dijeron a los mayoristas, no nos envíen más material sucio, nada de sacos de monedas. Eso lleva demasiado tiempo, solo queremos material puro. Y aquí es donde la tubería se atascó. Las tiendas locales de monedas se encontraron de repente sentadas sobre montañas de plata al 90%. Querían vender para generar liquidez, pero los mayoristas dijeron, no se puede. Las refinerías no lo aceptan, sin salida, sin efectivo. Y cuando una tienda de monedas no tiene efectivo, la oferta desaparece. Si ayer intentaste vender tu plata, quizá te rechazaron, no porque no la quisieran, sino porque no podían. Las tuberías estaban obstruidas, el inodoro desbordado. Justo ese momento era el que los bancos habían estado esperando. Caída del precio, páginas web caídas, comerciantes locales y líquidos, pánico. La trampa de liquidez perfecta. Pero entonces sonó el teléfono, y al otro lado no había un banco, ni un hedge fund, era un inversor privado, una ballena. Él no vio un colapso, vio la oportunidad de su vida. Vio un mercado en el que los comerciantes se ahogdaban en plata que no podían redistribuir, y dijo en esencia, me lo llevo todo. En ese mismo instante se creó un suelo masivo bajo el mercado físico. La trampa solo funcionó en el papel. En lo físico ya había fracasado, porque mientras Occidente vendía en pánico, en otra parte del mundo ocurría algo distinto. En Oriente se reían. Los compradores allí miraron el precio y dijeron, los estadounidenses están vendiendo sus reservas estratégicas con descuento. Se reservaron contenedores, se cargaron barcos. El crash no fue un final, fue un regalo. Y precisamente por eso ocurrió algo que debería ser imposible. A pesar de la caída masiva del precio, los vendedores en corto no aparecieron. Los hedge funds se quedaron al margen. Vieron los precios en Asia, vieron la demanda física y dijeron, ahí no tocamos nada. Porque contra una succión física no se vende en corto. De lo contrario, te arrastra. Y eso nos lleva al siguiente detalle absurdo de este día. Ayer viernes, después del aparente crash del precio, los vendedores en corto habrían debido atacar. Así es como siempre funciona. El precio cae, el caos se extiende, la liquidez se seca y entonces llegan los hedge funds. Pero esta vez no llegó nadie. Ninguna ola agresiva de cortos, ningún empujón final, ningún golpe mortal. Y eso no fue una coincidencia. Porque mientras el precio del papel se desplomaba, en segundo plano ocurría algo profundamente inquietante para cualquiera que quisiera ponerse corto. El mercado físico se negó a colapsar. Los spreads se ampliaron, los plazos de entrega se alargaron, y de repente aparecieron datos que normalmente se ignoran. SLV, el mayor ETF de plata del mundo. Mientras el precio caía, la plata desaparecía del fondo. No por ventas, sino por salidas. Grandes unidades, nada de retail. Eso no fue pánico, fue retirada. Y todo trader profesional sabe, cuando el metal físico se retira mientras el precio cae, algo no cuadra. Aún más llamativo, las tasas de préstamo de plata física comenzaron a subir. No a explotar, pero a subir. Una señal de advertencia silenciosa. Porque costes de préstamo al alza con precios a la baja solo significan una cosa. La oferta es más ajustada de lo que el mercado admite. Los hedge funds vieron eso. Vieron Asia, vieron las compras de las ballenas, vieron las refinerías y entendieron. Esto no es debilidad real, es una trampa. Una trampa para cortos. Porque si te pones corto aquí y el mercado físico se activa, no hay salida. Sin liquidez, sin metal, solo precios al alza y margin calls. Así que se mantuvieron fuera, esperaron. Y esa espera revela más que cualquier gráfico. Porque un mercado que debería caer pero no sigue cayendo, no es un mercado débil. Es un mercado tenso, como un resorte. Y cuanto más tiempo se comprime, más brutal será la liberación.
Ayer, viernes, no fue el final del movimiento, fue el momento en que quedó claro. El control del mercado de la plata se está escapando de las manos de papel, lentamente, pero de forma irreversible. Y con eso llegamos a la pregunta clave. ¿Qué sucede cuando la demanda física se encuentra con un mercado que solo existe en papel? Ayer viernes el mercado parecía tranquilo en la superficie, sin titulares, sin pánico, sin euforia. Y precisamente eso era lo inquietante, porque bajo la superficie algo empezó a desplazarse. Un mercado que existe solo en papel funciona únicamente mientras nadie quiera cambiar ese papel por realidad. Pero ayer, de repente, muchos quisieron hacerlo, no de forma ruidosa, no de forma caótica, sino de manera selectiva. La demanda física no es una tormenta, es una succión, lenta, imparable. Mientras el precio spot caía, los compradores no se retiraron, se acercaron. Órdenes grandes, colocadas discretamente, sin persecución de precios, porque quien compra físico no persigue un gráfico, asegura material. Y justo aquí el sistema se rompe. Los mercados de papel necesitan volumen. Los mercados físicos necesitan metal. Cuando el metal falta, todo papel es solo una promesa. Una promesa que ayer, viernes, empezó a ser cuestionada con más frecuencia. Los comerciantes comenzaron a pensar no en precios, sino en disponibilidad. ¿Lo tenemos? No. ¿Cuánto cuesta? Los plazos de entrega se convirtieron en tema de conversación, no los gráficos. Y cuanto más ocurría esto, más peligrosa se volvía cualquier nueva presión a la baja del precio. Porque un precio reprimido con inventarios vacíos no es fortaleza, es una invitación para cualquiera que piense en términos físicos. Y por eso lo que ocurrió ayer no es un comportamiento normal de mercado, es una transición de control a reacción, de manipulación a adaptación. Y cuando un mercado empieza a adaptarse, el juego para la vieja estructura ha terminado, no con una explosión, sino con una tracción que en algún momento ya no se puede detener. Y exactamente en ese punto es donde estamos ahora. Ayer, viernes, el mercado de la plata se encontraba en su fase más peligrosa. No en el crash, no en el hype, sino entre ambos. Porque el sistema es más débil cuando finge que todavía funciona. Los precios eran bajos, los titulares tranquilos, pero la confianza estaba dañada. Y la confianza es la única moneda sobre la que se sostiene un mercado de papel. Mientras todos crean que la entrega es posible, todo permanece estable. Pero ayer empezó a surgir la pregunta, ¿qué pasa si realmente lo quiero? No muchos, pero lo suficientes. Y eso basta. Porque el sistema no está construido para las masas, está construido para la costumbre, para rolar, para extender, para liquidar sin movimiento. La demanda física rompe esa costumbre, es incómoda, lenta, no negociable. El metal no se puede imprimir, solo se puede tener o no tener. Y precisamente por eso el mercado reaccionó ayer no con fuerza, sino con retraso. Las promesas de entrega se volvieron más vagas, las respuestas más cortas, las garantías más cautelosas. No son casualidades, son síntomas. Un sistema sano entrega de inmediato, un sistema estresado pide tiempo. Y el tiempo es lo único que el mercado de papel no tiene, porque cada hora en la que el precio permanece artificialmente bajo, el metal se drena, en silencio, sin drama, hasta que en algún momento la pregunta deja de ser ¿por qué sube el precio? Y pasa a ser ¿por qué ya no hay nada? Ayer viernes fue el momento en que esa pregunta se volvió realista por primera vez. Todavía no en voz alta, todavía no en público, pero real. Y los mercados no se quiebran cuando todos gritan, se quiebran cuando el silencio se vuelve demasiado denso. Ayer, viernes, el mercado de la plata no se movió, y precisamente eso fue el movimiento. Porque los mercados que, después de toda esa presión, de todo ese pánico, de todos esos intentos, no siguen cayendo, ya han tomado una decisión. No en voz alta, no de forma oficial, pero estructuralmente. Los bancos entregaron todo lo que pudieron, papel, narrativas, tiempo. Pero el tiempo no es metal, y el metal fue ayer lo único que importó. Los compradores físicos no preguntaron si el precio era justo, preguntaron si se podía entregar. Y esa pregunta no le gustó al sistema, porque todo sistema basado en la confianza teme la demanda de pruebas. Ayer no fue un día en el que todo explotó, fue peor. Fue el día en que quedó claro que una explosión ya no es necesaria, porque la fuga ya está en marcha. Silenciosa, disciplinada, sin emoción. Y cuando el último sabe que el otro también está retirando, el juego se termina.
no con un estruendo, sino con un gesto de asentimiento. El mercado de la plata no está ante un crash, está ante una reorganización, y las reorganizaciones siempre son poco espectaculares, hasta que terminan. Entonces uno se pregunta, ¿cómo nadie vio venir esto? Pero sí lo vieron, simplemente no lo tomaron en serio. Ayer, viernes, fue el momento en que la historia giró definitivamente, no en el gráfico, sino en la realidad.